Gracia, misericordia y paz sean con ustedes de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Amén. Tengo una pregunta para ustedes. ¿Creen ustedes en las teorías de conspiración? O al menos se preguntan a veces si podrían ser ciertas algunas de esas teorías. Por ejemplo, ¿realmente fueron a la luna los astronautas de los Estados Unidos o fue mentira? Don Chino dice que no. ¿O qué tal el Área 51? ¿Hay extraterrestres y ovnis escondidos ahí? ¿O el que mató al presidente Kennedy, Lee Harvey Oswald? ¿Él actuó solo o hubo otros involucrados en un complot? ¿O qué tal esta? ¿Creen ustedes que existe un grupo de los hombres más poderosos y ricos del mundo llamado el Illuminati, que realmente está controlando los gobiernos y los medios detrás de las escenas? Si han escuchado algunas de esas teorías de conspiración, ¿verdad? Y las teorías de conspiración son interesantes, son divertidas. De hecho, hacen muy buenos programas de la televisión y películas que se tratan de esas teorías. Pero les voy a ser honesto. La mayoría de esas teorías de conspiración, no todas, pero al menos algunas, simplemente son la invención de la imaginación de la gente. Y es por eso que hoy tenemos que hacer una distinción entre una teoría de conspiración y una verdadera conspiración, un complot. Porque una teoría de conspiración es precisamente eso, una teoría, una suposición, una hipótesis que alguien piensa, se imagina que pasó esto. Pero realmente existen conspiraciones. Cuando dos o más personas trabajan en conjunto, generalmente en secreto, tras puertas cerradas, para planear algo malo o algo dañino. Esa es una conspiración, un complot. Y hay muchas conspiraciones en este mundo. Las teorías de conspiración no siempre son simplemente teorías. Y hoy vamos a hablar sobre una verdadera conspiración. Un complot del gobierno, de unos líderes poderosos que conspiraron para asesinar a un rey. Veamos, el texto de hoy es la segunda lectura de Hechos, el capítulo 4. Pero antes de ver el texto de hoy, necesitamos ver lo que pasó justo antes para entenderlo. Que ya han pasado como un par de meses desde la muerte y la resurrección de Jesús. Eso es poco después del día de Pentecostés. Y los discípulos Pedro y Juan fueron al templo para orar. Y cuando pasaron por la entrada de la corte, de los patios del templo, había ahí un hombre lisiado desde nacimiento, un hombre que no podía caminar, pidiendo limosna. Y Pedro volteó a él y le dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y lo tomó de la mano, y el hombre saltó a sus pies y comenzó a correr por el templo, brincando, alabando a Dios. Y la gente lo reconoció como ese hombre lisiado de la puerta del templo. Y se congregó una gran multitud de personas alrededor de Pedro y Juan. Y eso es cuando Pedro les intentó explicar lo que estaba pasando. Y les dijo que los líderes de ellos, los líderes de los judíos, hace poco habían entregado a Jesús al gobernador romano Poncio Pilato. Y que de hecho ellos mismos habían pedido a Pilato que lo crucificaran, aunque Pilato había decidido soltarlo. Pero ellos gritaron: crucifícale, crucifícale. Entonces Pedro les dijo: ustedes mataron al autor de la vida, pero Dios lo levantó de entre los muertos. Pedro los llamó a arrepentirse. Les dijo que
que Jesús había venido como el Mesías prometido en el Antiguo Testamento, que Dios lo había enviado para salvarlos de sus pecados. Y mientras Pedro estaba explicando todo eso, llegaron los líderes del templo, con la guardia del templo, que era como policía del templo, y pasaron por la multitud y arrestaron a Pedro y Juan. Y los llevaron ante el concilio judío llamado el Sanedrino, que fue guiado por el sumo sacerdote Caifás. Ese concilio, el Sanedrino, fue el mismo grupo que un par de meses antes se había reunido en la noche para enjuiciar a Jesús, los que condenaron a Jesús. Pero en este día ellos no sabían qué hacer con Pedro y Juan, porque ahí estaba el hombre que lo habían sanado. O sea, ¿cómo lo iban a encerrar por eso? Pero lo que les dijeron es que les instaron a que no enseñaran ni predicaran más sobre Jesús. Y si ellos iban a sufrir las consecuencias. Es cuando dice que Pedro fue llenado del Espíritu Santo y él habló con ellos sin temor. Y les platicó a ese Sanedrino sobre Jesús y les dijo: en ningún otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. Es el único que nos puede salvar. Y aunque ellos le dijeron que no predicaran más de Jesús, ellos dijeron: hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Y eso es cuando comienza la segunda lectura de hoy. Que después de liberar a Pedro y Juan, ellos regresaron a los demás discípulos y creyentes para contarles lo que les había pasado. Y al escuchar el reporte de Pedro y Juan, ese grupo de creyentes inmediatamente comenzó a orar. Y hay una buena lección para nosotros en eso. Porque a veces nosotros caemos en lo que, pues yo escucho de mucha gente, dice, pues bueno, parece que lo único que podemos hacer ahora es orar. ¿Nunca han escuchado a la gente decir eso? Pues lo único que podemos hacer ahora es orar. O sea, después de intentar todo, después de que no se puede hacer nada, bueno, lo único que se puede hacer es orar, porque no hay ninguna otra cosa, no hay ninguna otra esperanza. Pero Dios no quiere que la oración sea nuestro último recurso. Quiere que sea nuestro primer recurso. Cuando hay un problema, que oremos a Dios primero. ¿Por qué? Porque el Dios Todopoderoso está escuchando y quiere ayudarnos. Cuando oramos a Dios, cuando pedimos a Dios, estamos enfocando nuestros ojos y nuestra atención en el que realmente puede resolver nuestros problemas y nuestras necesidades. Y vemos eso en la oración de esos primeros creyentes. Porque ellos en su oración comenzaron la oración diciendo: soberano Señor. Soberano. ¿Saben lo que significa esa palabra? Soberano significa el que tiene autoridad o poder supremo. El que está en control de todo. O sea, Dios tiene soberanía. Él gobierna sobre todas esas cosas. De hecho, en su oración ellos dijeron que era el creador de todas esas cosas que existen. Entonces, pues que tenemos que temer. Piénselo, el Dios Todopoderoso, el Señor soberano, el creador de todo el universo, está a nuestro lado, escuchando nuestras oraciones, ayudándonos en tiempos de necesidad. Y eso es cuando esos primeros cristianos citaron el Salmo 2. Dijeron: ¿por qué se sublevan las naciones y en vano conspiran los pueblos? Los reyes de la tierra se rebelan y los gobernantes se confabulan contra el Señor y contra su ungido. Los pueblos y sus gobernantes conspiran contra Dios y contra su ungido, contra el Mesías. Y eso no solo es una teoría de conspiración. En su oración ellos nombran a los conspiradores. Eran los líderes de los judíos, los fariseos y saduceos, el Sanedrino, el sumo sacerdote. Ellos se reunieron en una noche, en una farsa de un juicio, para condenar a Jesús. Y luego lo llevaron al gobernador romano, Poncio Pilato.
Y él no sabía qué hacer, entonces lo mandó al rey Herodes. Y al final de cuentas los dos lavaron sus manos de él y lo dejaron matar a Jesús porque pues no valía la pena tratar de soltarlo según ellos. Es que es interesante porque a veces la gente pregunta, ¿quién es responsable? ¿Quién tiene la culpa de la muerte de Jesús? Esa pregunta es complicada porque todos ellos estaban involucrados en el complot. Los líderes de los judíos, Poncio Pilato, rey Herodes, hasta que la gente de la multitud que gritaba, crucifícale, crucifícale. Todos estaban involucrados en la conspiración. Pero una de las cosas que es interesante, si uno lee el Salmo 2, es lo que dice en el versículo 4. Dice, el rey de los cielos se ríe. El Señor se burla de los que conspiran contra él. O sea, ellos piensan que son tan inteligentes y tan poderosos, pero a final de cuentas Dios está en control de todo. O sea, miren otra vez el versículo 28 del texto. En su oración, esos cristianos confesaron que esos conspiradores hicieron exactamente lo que el poder y la voluntad de Dios había determinado de antemano. O sea, Dios está en control. Los que se oponen a Él nunca pueden ganar. Aunque a veces parece ser que sí. Parecía que la conspiración de esos líderes de los judíos y Poncio Pilato y Herodes tuvo éxito. Jesús murió. Pero desde el cielo Dios se rió. Porque Él estaba en control de todo eso. Era todo parte de su plan desde un principio. De su plan para salvarnos a nosotros del infierno que merecemos. O sea, Dios está en control. Pero una de las cosas que Dios nos advierte en la Biblia, especialmente en el libro de Apocalipsis, es que habrá en este mundo conspiraciones en su contra, conspiraciones contra su palabra, conspiraciones contra nosotros, su iglesia. O sea, gente poderosa e influyente en este mundo, hasta gobiernos, hasta gente que vive en nuestro alrededor, van a tramar y conspirar y luchar contra la palabra de Dios. Y si dudan de eso, solo miren los gobiernos de esos países islámicos en el Medio Oriente. Cómo luchan contra cualquier cristiano de lo que dice la Biblia. Miren el comunismo, el gobierno de China. Una vez piensen en la gente poderosa e influyente de este país, que muchos que se oponen a Dios y que tratan de silenciar a los que creen en Él. Hasta en las universidades en este país es muy común. Y al final de cuentas, eso realmente no se puede considerar como una conspiración, por el simple hecho de que no lo hacen en secreto. No, dicen abiertamente, dicen que quieren callar a los cristianos. Dicen que quieren impedir que más personas creen en Dios. Hay un esfuerzo organizado en la política, en las universidades de este país, en muchos de los medios, aún en las caricaturas de Disney, tratando de impedir que la gente enseñe y cree lo que dice la Biblia. Y yo sé que eso suena como paranoico, ¿verdad? Suena como un loco con una teoría de conspiración. Pero hay que recordar que las teorías de conspiración no siempre son teorías. Eso realmente está pasando en nuestro mundo. Y la verdad está pasando en alguna forma desde el tiempo de Jesús. Hay gente que se oponen a Dios. Hay gente que conspiran contra nosotros. Y es cuando nosotros decimos públicamente lo que dice la Biblia, cuando nosotros hablamos sobre los temas controversiales de la Biblia, cuando hablamos con la gente sobre el pecado y decimos que ciertas cosas son malas, o decimos que Jesús es el único Dios y el único Salvador, somos cancelados. ¿Se han escuchado ese término, verdad? Cuando la gente te cancela. El mundo nos cancela, el Facebook nos cancela, hasta nuestras familias, nuestros hijos se enojan con nosotros. No es cierto lo que dice la Biblia, se enojan.
Y eso a veces nos asusta, porque no queremos ser cancelados. No queremos caerle mal a la gente. Entonces a menudo no decimos nada. Esto es difícil. Y por eso les voy a animar hoy a orar esa oración de esos primeros creyentes. Oren recordando que están hablando con el Señor soberano, con el Dios todopoderoso, con el creador de todo, con el que gobierna sobre todo y que tiene todo planeado, con el Dios que se ríe desde el cielo cuando pecadores tontos y necios conspiran en su contra. Oren a Dios pidiendo que te llene del Espíritu Santo, que te dé valentía para hablar sin temor. Pero hay que recordar, especialmente en nuestro mundo hoy en día, que ser valiente no significa gritar. Porque es lo que hacen muchos cristianos hoy en día. Con la gente que no están de acuerdo con ellos, que se oponen a nosotros, que dicen, estamos gritando, respondiendo en enojo, respondiendo de una forma fea. Y hay que recordar lo que Dios dice en la Biblia. Quiere que hablemos la verdad, pero que hablemos la verdad en amor. Pacientemente, humildemente, para ayudar a la gente. Pero eso requiere valentía. Hay que ser valientes en hacerlo. Y eso realmente es el punto del texto de hoy. Que cuando vemos a nuestro mundo llegando a ser más y más hostil contra Dios y contra nosotros, cuando vemos a los gobiernos y las personas poderosas de nuestro mundo conspirando para silenciar el Evangelio, que pidamos a Dios con confianza. Con la confianza de saber que tenemos el Dios Todopoderoso que nos está respaldando. Pero luego, que hablen. Que hablen de Dios, que hablen de su fe. Con sus hijos, con sus familias, con sus vecinos, con la gente en el trabajo. Sin temor, sin preocuparte por lo que van a pensar. Que hablen con confianza, que hablen con valentía. Que hablen la verdad con amor. Amén. Y ahora la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús.